Harrison, 18ª edición, página 843, volumen 1, ferropenia y otras anemias proliferativas. Las anemias que se asocian con eritrocitos normocíticos y normocrómicos y una respuesta de reticulocitos muy baja, índice reticulocítico menos de 2 a 2.5, son las llamadas anemias hipoproliferativas. Esta categoría comprende la ferropenia temprana antes de que se produzcan eritrocitos hipercrómicos microcíticos, la inflamación aguda y crónica, que comprende muchos tumores malignos, la insuficiencia renal, los estados hipometabólicos como la malnutrición proteínica y las deficiencias endocrinas y las anemias por lesión medular. Las anemias hipoproliferativas son las más frecuentes y de ellas la más común es la anemia vinculada a inflamación aguda y crónica. Esta anemia, como la ferropenia, guarda relación en parte con un metabolismo anómalo del hierro. Las anemias que acompañan a la insuficiencia renal, la inflamación, el cáncer y los estados hipometabólicos se caracterizan por una respuesta anormal de la eritropoyetina a la anemia. Metabolismo del hierro. El hierro es un elemento crucial en la función de todas las células, aunque las necesidades de cada tejido varían durante el desarrollo. Al mismo tiempo, el organismo tiene que defenderse a sí mismo del hierro libre, que es muy tóxico, ya que participa en reacciones químicas que generan radicales libres como el O2 o el hidroxilo. En consecuencia, se han desarrollado refinados mecanismos para hacer que el hierro esté disponible para las funciones fisiológicas y manipulando al mismo tiempo este elemento de forma que se evite su toxicidad. La principal función del hierro en los mamíferos es transporte de O2 como parte de la hemoglobina. El O2 también se une a la mioglobina en el músculo. El hierro es asimismo un elemento esencial en las enzimas que contienen hierro, entre las cuales se encuentra el sistema de los citocromos mitocondriales. Como esta figura, distribución del hierro corporal en el varón adulto y en la mujer adulta. Cantidad de hierro en miligramos. Hemoglobina en adulto hombre 2500, mujer 1700 y mioglobina, enzimas 500, 300. Hierro de la transferrina 3,3. Depósito de hierro 600 a 1000, 0 a 300. Este cuadro muestra la distribución del hierro en el organismo. Sin él, las células pierden su capacidad de transporte electrónico y su metabolismo energético. En las células eritroides está perturbada la síntesis de la hemoglobina, con las consecuencias de anemia y disminución del aporte de O2 a los tejidos. Ciclo del hierro en los seres humanos. En la figura 103.1 se esbozan las principales vías de intercambio interno de hierro en los seres humanos. Este metal absorbido del alimento o liberado desde los depósitos circula en el plasma unido a la transferrina, la proteína transportadora de hierro. La transferrina es una glucoproteína bilobulada con dos lugares de unión para el hierro. La transferrina que transporta el hierro se presenta en dos formas: monoférrica, un átomo de hierro, y diférrica, dos átomos de hierro. El recambio a tiempo de semi-eliminación del hierro ligado a la transferrina es muy rápido, por lo común 60-90 minutos. Dado que la inmensa mayoría del hierro que transporta la transferrina se entrega a la médula eritroide, lo que más afecta el tiempo de depuración del hierro unido a la transferrina de la circulación son las concentraciones plasmáticas de hierro y la actividad de la médula eritroide. Cuando la eritropoiesis está muy estimulada, se incrementa el conjunto de células eritroides que necesitan hierro y disminuye el tiempo de depuración del hierro de la circulación. El tiempo de semi-eliminación del hierro en presencia de ferropenia es muy breve, de 10 a 15 minutos. Con la supresión de la médula eritroide, la concentración plasmática del hierro suele aumentar y el tiempo de semi-eliminación se prolonga hasta varias horas. En condiciones normales, el hierro unido a la transferrina cambia más de 6 o 8 veces por día. Con una concentración plasmática de hierro normal de 80 a 100 microgramos por 100 mililitros, la cantidad de hierro que pasa por las reservas de transferrina es de 20 a 24 miligramos al día. El complejo hierro-transferrina circula en el plasma hasta que la transferrina portadora de hierro interacciona con los receptores transferrina y interacciona con receptores transferina específicos citados en la superficie de las células eritroides de la médula. La transferrina diférrica tiene la máxima afinidad por los receptores de la transferrina. La afinidad de la apotransferrina, transferrina no transporta de hierro, transferrina que no transporta hierro, es muy baja.
la afinidad de la apotransferina. Aunque se encuentran receptores de transferina sobre las células de muchos tejidos del cuerpo y todas las células en algún momento de su desarrollo exhibirán. Este es el esquema de intercambio interno de hierro. Desde la médula eritroide se intercambia con los eritrocitos circulantes y también los depósitos del sistema reticular endotelial también aportan las células del sistema reticular endotelial en circulación. También intercambia con el hierro de la transferrina, intercambio extravascular, tubo digestivo y parénquima hepático. Intercambio interno de hierro. En condiciones normales, cerca del 80% de hierro que pasa por las reservas de transferrina plasmática se recicla a partir de los eritrocitos destruidos. Se necesita una absorción de hierro de alimentación de 1 miligramo al día en el varón y 1.4 miligramos al día en la mujer para mantener la hemostasia. Mientras la saturación de la transferrina se mantiene entre 20 y 60%, no aumenta la eritropoiesis. No es necesario utilizar los depósitos de hierro. Sin embargo, en caso de hemorragia, falta de hierro en la alimentación o absorción deficiente del mismo, se puede movilizar hasta 40 miligramos al día de hierro en los depósitos del retículo endotelial. Entonces decimos que aunque se encuentran receptores de transferrina sobre las células de muchos tejidos del cuerpo y todas las células en algún momento de su desarrollo exhibirán receptores de transferrina, la célula que más receptores posee, 300.000 a 400.000 por célula, es el eritroblasto en desarrollo. Producida la interacción de la transferrina portadora de hierro con su receptor, el complejo se interioriza a través de las fositas revestidas de clatrina y se transporta a un endosoma ácido en cuyo interior con pH bajo se libera el hierro. Este queda a disposición de la síntesis de M para la síntesis de M. En tanto, el complejo transferrina-receptor se recicla hacia la superficie de la célula, donde la inmensa mayoría de la transferrina se vuelve a liberar hacia la circulación y el receptor de transferrina se ancla a la membrana celular. En este momento puede pasar a la circulación un poco de la proteína del receptor de transferrina y se mide en la forma de proteína soluble del receptor de transferrina. En el interior de la célula eritroide, el hierro que excede la cantidad necesaria para la síntesis de hemoglobina se une a una proteína de almacenamiento, la apoferritina, para formar la ferritina. Este mecanismo de intercambio de hierro también tiene lugar en otras células del cuerpo que expresan receptores de transferrina, sobre todo en las células parenquimatosas hepáticas, en las que el hierro se puede incorporar a las enzimas que contienen M o almacenarse. El hierro incorporado a la hemoglobina entra después en la circulación cuando los nuevos eritrocitos se liberan a la médula ósea. Este hierro forma parte entonces de la masa eritrocítica y no vuelve a estar disponible para su reutilización hasta que muere el eritrocito. En una persona normal, el promedio de vida del eritrocito es de 120 días, por tanto se recambia cada día entre 0.8 a 1% de los eritrocitos. Al final de su vida, el eritrocito es reconocido como envejecido por las células del sistema reticular endotelial que lo fagocitan. Una vez en el interior de la célula del sistema reticular endotelial, la hemoglobina del eritrocito ingerida se degrada, la globina y otras proteínas pasan a integrar las reservas de los aminoácidos y el hierro se devuelve a la superficie de la célula del reticular endotelial, donde se presenta la transferrina circulante. Este reciclado eficaz y de gran conservación del hierro procede de los eritrocitos viejos que mantienen el equilibrio de la eritropoiesis, incluso la eritropoiesis un poco acelerada. Cada mililitro de sangre contiene 1 miligramo de hierro elemental. La cantidad necesaria para sustituir los eritrocitos perdidos por envejecimiento asciende a 20 miligramos por día, con una masa eritrocítica de 2 litros en el adulto. Cualquier cantidad de hierro adicional necesaria para la producción de eritrocitos procede de la dieta. En condiciones normales, un varón adulto debe absorber por lo menos 1 miligramo de hierro elemental al día para satisfacer sus necesidades, mientras que las mujeres en edad de procreación necesitan 1.4 miligramos al día. Sin embargo, para lograr una respuesta proliferativa eritroide máxima a la anemia es preciso disponer de hierro adicional. Cuando la eritropoiesis es muy elevada, las demandas de hierro pueden llegar a aumentar a 6 o 8 veces. Con las anemias hemolíticas extravasculares aumenta la tasa de destrucción de los eritrocitos, pero el hierro recuperado de ellos se reutiliza de forma eficaz para la síntesis de hemoglobina. Por el contrario, cuando hay una anemia por hemorragia, la producción de eritrocitos está limitada por la cantidad de hierro que puede movilizarse de los depósitos. Lo habitual es que la tasa de movilización en estas circunstancias no mantenga una producción de eritrocitos mayor de 2.5 veces la normal. Si el aporte de hierro a la médula estimulada es inferior al óptimo, se reduce la respuesta proliferativa medular y se trastorna la síntesis normal de la hemoglobina. El resultado es una médula hipoproliferativa acompañada de anemia microcítica e hipocrómica. Si bien la hemorragia o la hemólisis genera una demanda de hierro que se debe suministrar a la médula ósea,
Otras situaciones como la inflamación interfieren en la liberación del hierro de los depósitos y puede provocar un rápido descenso del hierro sérico. Balance del hierro nutricional. El balance del hierro del organismo está muy bien controlado y diseñado para conservar el hierro con vistas a su reutilización. No hay una vía excretora del hierro. Los únicos mecanismos de pérdida de hierro del cuerpo son la pérdida sanguínea, hemorragia del tubo digestivo, menstruación, otras formas de hemorragia y la descamación de las células epidérmicas de la piel, el intestino y el aparato genitourinario. En condiciones normales, la única vía por la que accede hierro al organismo es la absorción a partir de los alimentos o del hierro medicinal tomado por el vía oral. El hierro puede entrar también en el organismo por transfusiones de eritrocitos o inyecciones de complejos de hierro. El margen entre el hierro disponible para la absorción y las necesidades de hierro de los lactantes en crecimiento y las mujeres es estrecho. Ello explica la alta prevalencia de ferropenia en el mundo, que en la actualidad se estima en 500 millones de personas. La cantidad de hierro que debe recibir el organismo procedente de los alimentos para reponer las pérdidas es de 10% del contenido de dicho mineral en el cuerpo por año de varones, de 15% de mujeres en edad de procreación. El contenido de hierro alimentario se encuentra muy relacionado con el aporte calórico total, alrededor de 6 miligramos de hierro alimentar por cada 1000 calorías. La biodisponibilidad del hierro varía según la naturaleza del alimento y es el hierro en forma de EM, por ejemplo la carne roja, la que se absorbe con mayor facilidad. En Estados Unidos la ingestión media de hierro por varón adulto es de 15 miligramos al día, con una absorción de 6%. En la mujer promedio la ingestión diaria es de 11 miligramos al día, con 12% de absorción. Una persona con ferropenia puede aumentar la absorción de hierro hasta 20% del hierro que presente en la dieta que contenga carne, pero con una dieta vegetariana solo podría incrementarlo a 5 o 10%. El resultado es que casi 33% de la población femenina en Estados Unidos carece prácticamente de reservas de hierro. Los vegetarianos tienen una desventaja adicional, porque algunos alimentos que contienen fitatos y fosfatos reducen en cerca del 50% la absorción de hierro. Cuando se administran sales de hierro ionizables junto con los alimentos, se reduce la cantidad de hierro absorbido. Cuando se compara el porcentaje de hierro absorbido de cada alimento con el porcentaje de una cantidad equivalente de sal ferrosa, el hierro de las verduras tiene una disponibilidad de la 20ª parte, el de los huevos de una 8ª parte, el del hígado de la mitad, y el hierro del lem entre la mitad y 2/3 partes. Los lactantes, los niños y los adolescentes pueden ser incapaces de mantener un balance de hierro normal por las demandas del crecimiento y el menor aporte alimentario. Durante los 2 últimos trimestres de embarazo, las necesidades diarias de hierro aumentan 5 o 6 miligramos. Esta es la razón por la cual en los países desarrollados se prescriben complementos de hierro a las embarazadas de manera casi general. La absorción de hierro se produce en gran medida en el intestino delgado proximal y es un proceso que se regula con sumo cuidado. Para su absorción, el hierro debe ser captado por las células de la luz intestinal. Este proceso se facilita por el contenido ácido del estómago que mantiene el hierro en solución. En el borde del cepillo de las células absortivas, el hierro férrico se convierte en la forma ferrosa por una ferrirreductasa. El transporte a través de la membrana lo realiza el transportador de metales divalentes 1, Divalent Metal Transporter DMTI1, conocido también como proteína 2 de los macrófagos asociada a la resistencia natural, la NRAMP2 o DST1. El DMT1 es un transportador general de cationes dentro de la célula intestinal del hierro. Puede almacenarse en forma de ferritina o ser transportado a través de la célula para ser liberado a la superficie vasolateral a la transferrina plasmática a través del exportador de hierro presente en la membrana, ferroportina. La función de esta última es regular por mecanismos negativos la hepcidina, que es la principal hormona reguladora de hierro. En el proceso de liberación, el hierro interactúa con otra ferroxidasa, la efestina, que lo oxida hasta forma férrica para unirse a la transferrina. La efestina es semejante a la ceruloplasmina, que es la proteína transportadora de cobre. La absorción de hierro recibe la influencia de diversas situaciones fisiológicas. Por ejemplo, la hiperplasia eritroide estimula la absorción del mineral incluso si las reservas del mismo son normales o mayores. Los niveles de hepcidina no alcanzan los niveles apropiados. Se desconoce el mecanismo molecular que explica dicha relación, por eso los individuos con anemias asociadas a eritropoiesis muy ineficaz absorben cantidades excesivas de hierro de los alimentos. Con el lapso del tiempo, la situación anterior puede combinar en sobrecarga del mineral y daño hístico. En la ferropenia, los niveles de hepcidina son bajos y el hierro se absorbe con mayor eficacia en los alimentos. Sucede lo contrario en estado de sobrecarga secundaria de hierro. La persona normal puede reducir la absorción de hierro en situaciones de aporte excesivo o cuando recibe fármacos con hierro. Sin embargo, a la vez que el porcentaje de hierro absorbido desciende, la cantidad absoluta se incrementa. Esto explica los cuadros de intoxicación aguda por hierro que se observan en ocasiones cuando los niños ingieren una gran cantidad de comprimidos de hierro. En estas circunstancias, la cantidad de hierro absorbido
supera la capacidad de unión de la transferrina del plasma, lo que deja hierro libre que lesiona órganos cruciales como las células miocárdicas. Anemia ferropénica. La deficiencia de hierro, ferropenia, es una de las formas más prevalentes de malnutrición. En forma global, la mitad de los casos de anemia se atribuye a la deficiencia del hierro y ocasionan casi 841.000 fallecimientos cada año a nivel mundial. África y partes de Asia contribuyen al 71% de la mortalidad global, Estados Unidos solo un 4%, a tal cifra y la letalidad vinculada con la ferropenia. Etapas de deficiencia de hierro. La evolución hasta llegar a ella se divide en tres fases. La primera es el balance negativo de hierro, al cual las necesidades o pérdidas del mineral rebasan la capacidad del organismo para absorber hierro de los alimentos. La primera etapa es consecuencia de diversos mecanismos fisiológicos que incluyen hemorragia, embarazo, en el cual la necesidad de hierro para producir eritrocitos fetales rebasa la capacidad de la madre para suministrarlo. Los lapsos de crecimiento rápido repentino de la adolescencia o la ingestión insuficiente de hierro en los alimentos. La pérdida hemática mayor de 10 a 20 mililitros de eritrocitos al día excede la cantidad de hierro que absorbe el intestino en una dieta normal. En este caso, la ferropenia debe ser compensada por la movilización de hierro desde sitios del retículo endoplasmático en que está almacenado. En este lapso disminuyen las reservas del mineral, lo cual se refleja en el nivel de ferritina sérica o en la aparición de hierro teñible en extendidos de médula ósea obtenida por aspiración. Mientras existan depósitos de hierro y pueda movilizarse el hierro sérico, la capacidad total de fijación del hierro, TIBC, Total Iron Binding Capacity, y la TIBC, y la concentración de la protoporfirina eritrocítica se mantienen dentro de los límites establecidos. En esta etapa la morfología y los índices eritrocíticos son normales. Cuando se agotan los depósitos de hierro, el hierro sérico empieza a descender, la TIBC aumenta de manera gradual, al igual que las concentraciones de protoporfirina eritrocítica. Por definición, no existen depósitos de hierro cuando la concentración sérica de ferritina es de menos 15 microgramos por litro. Además de hierro sérico, mientras el hierro sérico permanezca dentro de los límites normales, la síntesis de hemoglobina no se afectará a pesar de la reducción de los depósitos de hierro. Una vez que la saturación de la transferrina desciende a 15 o 20%, se altera la síntesis de hemoglobina. Se trata de un periodo de eritropoiesis ferropénica. El examen cuidadoso del frotis de sangre periférica revela que aparecen por primera vez células microcíticas y, si la tecnología del laboratorio lo permite, se observan en la circulación reticulocitos hipocrómicos. La hemoglobina y el hematócrito empiezan a disminuir en forma gradual, lo que refleja la anemia ferropénica. En este momento la saturación de la transferrina es de 10 a 15%. Cuando la anemia es moderada, hemoglobina 10 a 13 gramos por 100 mililitros, la médula ósea permanece hipoproliferativa. Si la anemia es más intensa, hemoglobina 7 a 8 gramos por 100 mililitros, la hipercromia y la microcitosis se hacen más acentuadas. Aparecen en el frotis sanguíneo eritrocitos en forma anormal de puro o de lápiz, poiquilocitos y dianocitos, y la médula eritroide es cada vez más ineficaz. En consecuencia, con una anemia ferropénica grave prolongada, en lugar de hiperproliferación de la médula ósea, se observa hiperplasia eritroide. Causas de la ferropenia. Las situaciones que aumentan la demanda de hierro, incrementan su pérdida o disminuyen su ingestión, absorción o utilización pueden producir ferropenia. Manifestaciones clínicas de la ferropenia. Bueno, las causas: aumento de la demanda de hierro, crecimiento rápido de la infancia o adolescencia, embarazo, tratamientos con eritropoyetina, aumento de la pérdida de hierro, hemorragia crónica, menstruación, hemorragia aguda, donación de sangría como tratamiento de la policitemia vera. Disminución de la ingestión o la absorción de hierro, alimentación deficiente, mala absorción por patología, SPRU, enfermedad de Crohn, mala absorción por cirugía, postgastrectomía, inflamación aguda o crónica. Manifestaciones clínicas: ciertas situaciones clínicas aumentan la probabilidad de ferropenia. El embarazo, la adolescencia, los periodos de crecimiento rápido y los antecedentes de hemorragia intermitente de cualquier tipo deben alertar al médico respecto de una posible ferropenia. Una regla fundamental es que la aparición de ferropenia en un varón adulto indica hemorragia del tubo digestivo, mientras no se demuestre lo contrario. Los signos relacionados con la ferropenia dependen de la gravedad y cronicidad de la anemia. Aparte de los signos habituales de la anemia: fatiga, palidez, disminución de la capacidad de ejercicio, la queilosis, fisuras en las comusilas de los labios, y la coiloniquia, uñas en cuchara, son signos de ferropenia ística avanzada. El diagnóstico de la ferropenia se suele basar en los datos del laboratorio. Aquí estudios de laboratorio en la evolución de la ferropenia. Las mediciones de los depósitos de hierro de la médula, la ferritina sérica y la capacidad total de fijación del hierro son sensibles al agotamiento temprano de los depósitos de hierro. Aquí en este cuadro vemos cómo es
los niveles de estas medidas en una persona normal, o cuando el balance de hierro es negativo, cuando la eritropoiesis tiene déficit de hierro, existe eritropoiesis, por lo tanto también déficit de hierro, y la anemia ferropénica, depósitos de hierro en el normal está lleno y aquí menos. Hierro de los eritrocitos completo, acá menos. Hierro depositado en la médula ósea, 1 a 3 más. Y aquí 0, 1 más. Y acá 0. Ferritina sérica, la proteína de fijación, en microgramos por litro. En el normal debe ser de 50 a 200, o sea, mayormente 100. Pero cuando es negativo de hierro el balance, menos 20. Cuando la eritropoiesis con déficit de hierro, menos 15. Y así también la anemia ferropénica. La, eh, la capacidad de unión del hierro, microgramos por 100 mililitros, 300 a 360, es la medida normal. Y aquí esta capacidad aumenta para poder compensar. Así también, 380, 400. SI es hierro en suero, microgramos por 100 mililitros, 50 a 150. Es lo normal. Y en la con eritropoiesis con déficit de hierro, menos de 50, menos 30. La saturación 30 a 50, acá es menos 20, menos 10. Sideroblastos en médula 40 a 60, estas presentan menos 10. Protoporfirina eritrocítica normal es 30 a 50. Y en cambio las eritropoiesis con déficit de hierro y la anemia ferropénica presentan más de 100 y más de 200. Morfología de los eritrocitos. En esta, la anemia ferropénica, son microcítico e hipocrómico. La eritropoiesis ferropénica se detecta por otras anomalías del hierro sérico, del porcentaje de saturación de la transferrina, del patrón de los sideroblastos de la médula y de la concentración de protoporfirina eritrocítica. Los pacientes con anemia ferropénica presentan todas las mismas anomalías más una anemia microcítica hipocrómica. Estudio de laboratorio de hierro. Hierro sérico y la capacidad total de fijación de hierro. El hierro sérico, sideremia, representa la cantidad de hierro circulante unido a la transferrina. La TIBC es una medida indirecta de la transferrina circulante. Los límites normales de hierro sérico oscilan entre 50 y 150 microgramos por 100 mililitros. La TBC normal es de 300 a 360 microgramos por 100 mililitros. La saturación de la transferrina, que en condiciones normales es de 25 a 50%, se obtiene mediante la siguiente fórmula. Sideremia por 100 entre TIBC. Los estados de ferropenia se vinculan con valoraciones de saturación inferiores a 20%. El hierro sérico sufre variaciones diurnas. Una saturación de la transferrina más de 50% indica que se están suministrando a los tejidos no eritroides una cantidad desproporcionada de hierro unido a la transferrina. Si esta situación se prolonga, puede producirse una sobrecarga de hierro en los tejidos. Ferritina sérica. El hierro libre es tóxico para las células y el organismo ha establecido un elaborado conjunto de mecanismos de protección para ligar el hierro en diversos compartimentos císticos. En el interior de las células el hierro se almacena formando complejos con proteínas en forma de ferritina o hemosiderina. La apoferritina se une al hierro ferroso libre y lo almacena en estado férrico. A medida que se acumula ferritina en el seno de las células del sistema reticular endotelial, se forman agregados de proteínas en forma de hemosiderina. El hierro de la ferritina o de la hemosiderina puede extraerse para su liberación de las células del retículo endotelial, si bien la hemosiderina no está aún disponible. En condiciones de estado estable, las concentraciones séricas de ferritina guardan relación con los depósitos totales de hierro corporales. Por tanto, la concentración sérica de ferritina es la prueba de laboratorio más cómoda para estimular los depósitos de hierro.
El valor normal de ferritina varía con la edad y el género de la persona. Los varones adultos tienen valores séricos de ferritina cercanos a 100 microgramos por litro, mientras que las concentraciones de las mujeres adultas son de cerca de 30 microgramos por litro. A medida que se agotan los depósitos de hierro, la ferritina sérica desciende a menos de 15 microgramos por litro. Estas concentraciones son diagnósticas de ausencia de depósitos de hierro corporal. Concentraciones de ferritina sérica en función del género y la edad. Niveles de ferritina sérica en microgramos por litro. El agotamiento de los depósitos de hierro y la ferropenia conllevan un descenso de la concentración sérica a menos de 20 microgramos por litro. Varones normales. A mayor edad presentan una mayor concentración de ferritina sérica. Los varones. Las mujeres normales. Esta es la línea de agotamiento de los depósitos y en la ferropenia. Evaluación de los depósitos de hierro de la médula ósea, aunque también se pueden estimar los depósitos de hierro de la célula retículo endotelial mediante la tinción de un aspirado o una biopsia de la médula ósea. La medición de la ferritina sérica ha sustituido en gran medida los aspirados de médula ósea para evaluar los depósitos de hierro. La concentración sérica de ferritina es un indicador más eficaz de la sobrecarga de hierro que la tinción de la médula ósea o para el hierro. Sin embargo, aparte del hierro de los depósitos, la tinción de la médula ósea proporciona información sobre el suministro real de hierro a los eritroblastos en desarrollo. En condiciones normales, cuando el frotis de médula ósea se tiñe para detección de hierro, entre 20 y 40% de los eritroblastos en desarrollo denominados sideroblastos tendrán granos de ferritina visibles en su citoplasma. Esto significa que el hierro es más del necesario para la síntesis de hemoglobina. En los estados en los que está bloqueada la liberación de hierro de los depósitos será detectable el hierro en el retículo endoplásmico, pero los sideroblastos serán escasos o faltarán por completo. En los síndromes mielodisplásicos existe una difusión mitocondrial y la acumulación de hierro en las mitocondrias se presenta en forma de collar en torno al núcleo eritroblasto. Estas células, el núcleo del eritroblasto, estas células se denominan sideroblastos en anillo. Parámetros de los depósitos de hierro, tinción del hierro medular y ferritina sérica, microgramos por litro. Cuando el depósito de hierro es 0, la tinción del hierro medular es 0, la ferritina sérica menos de 15. Cuando el depósito es de 1 a 300 miligramos, la tinción en la médula, indicios a una cruz. La ferritina sérica 15-30, 382 miligramos, 2 cruces, 30-60. 800 a 1000 miligramos, 3 cruces, 60-150. 1 a 2 gramos, 4 más, mayor que 150. Sobrecarga de hierro, más de 500 a 1000. Concentración de protoporfirina eritrocítica. La protoporfirina es un intermediario en la vía de la síntesis del hemo. En situaciones en las que aumenta la síntesis del hemo, se acumula la protoporfirina en el eritrocito, lo cual puede ser un reflejo de un suministro deficiente de hierro a los precursores eritroides para mantener la síntesis de hemoglobina. Los valores normales son menos 30 microgramos por 100 mililitros de eritrocitos. En la ferropenia se observan valores superiores a 100 microgramos por 100 mililitros. Las causas más frecuentes de aumento de la protoporfirina eritrocítica son la ferropenia absoluta o relativa y la intoxicación por plomo. Concentraciones séricas de la proteína receptora de la transferina. Como las células eritroides son las que más receptores de transferina poseen a su superficie de entre todas las células del organismo, y dado que se libera la proteína receptora de transferina TRP, Transferrin Receptor Protein, de las células a la circulación, las concentraciones séricas de la TRP reflejan la masa eritroide medular total. Otra situación en la que se incrementan las concentraciones de TRP es la ferropenia absoluta. Los valores normales determinados mediante inmunoanálisis son 4 a 9 microgramos por litro. Esta prueba de laboratorio se halla cada vez más disponible y junto con la ferritina sérica se usa para distinguir entre la deficiencia de hierro y la anemia de inflamación crónica.
Diagnóstico diferencial. En el diagnóstico diferencial de una anemia microcítica hipocrómica solo es necesario considerar tres trastornos aparte de la ferropenia. El primero son los defectos hereditarios de la síntesis de las cadenas de globina, las talasemias. Se diferencia con facilidad de la ferropenia por las concentraciones séricas de hierro, porque en las talasemias es característico que los valores de sideremia y saturación de transferrina sean por lo menos normales y no altos. Además, la amplitud de la distribución del volumen eritrocítico, RDW, Red Blood Cell Distribution Y, es pequeña en la talasemia y elevada en la ferropenia. El segundo trastorno es la enfermedad inflamatoria crónica con suministro deficiente de hierro a la médula eritroide. La diferenciación entre la verdadera anemia ferropénica y la anemia vinculada con los trastornos inflamatorios crónicos se encuentra entre los problemas diagnósticos más frecuentes a los que se enfrentan los médicos. En general, la anemia de los trastornos crónicos es normocítica y normocrómica. Son valores de hierro los que suelen esclarecer el diagnóstico diferencial, porque la ferritina es normal o alta y el porcentaje de saturación de transferrina y la TIBC suelen ser inferiores a lo normal. Diagnóstico de la anemia microcítica. Pruebas: ferropenia, inflamación, talasemia, anemia sideroblástica. En el frotis, en la ferropenia encontramos micro e hipo. Inflamación normal, micro hipo. Talasemia, micro hipo con dianocitos. Anemia sideroblástica variable. En la sideremia, menos de 30. Inflamación, menos de 50. Talasemia normal a alta. Anemia sideroblástica normal a alta. TIBC, más de 360. Inflamación, menos de 300. Talasemia normal y anemia sideroblástica normal. Saturación en porcentaje, menos de 10%, 10 a 20% en inflamación, 30-80 en talasemia, 30-80 en anemia sideroblástica. Ferritina microgramos por litro, menos de 15. 30-200, 50-300, 50-300. Clase de hemoglobina, normal, anormal con talasemia beta. Puede ser normal con talasemia alfa, normal. Por último, los síndromes mielodisplásicos son el tercer trastorno. Algunos pacientes con mielodisplasia padecen una alteración de la síntesis de hemoglobina con disfunción mitocondrial que tiene como consecuencia una interferencia en la incorporación del hierro LEM. También en este caso los valores de hierro revelan la presencia de depósitos normales y un suministro más que suficiente a la médula, a pesar de la microcitosis y la hipocromía. Tratamiento de anemia ferropénica. La gravedad y la causa de la anemia ferropénica definirán la estrategia de tratamiento, como por ejemplo los ancianos sintomáticos con ferropenia intensa e inestabilidad cardiovascular necesitarán transfusiones de eritrocitos. Las personas jóvenes con una anemia compensada pueden tratarse de forma más conservadora con sustitución de hierro. La cuestión más importante en este último caso es la identificación precisa de la causa de la ferropenia. En la mayor parte de los casos, la ferropenia, embarazadas, niños y adolescentes en crecimiento, pacientes con episodios frecuentes de hemorragia y quienes tienen una ingestión alimentaria deficiente de hierro, bastará el tratamiento con hierro oral. En los pacientes con hemorragias de causa frecuente o mala absorción son prioritarias las pruebas diagnósticas específicas y el tratamiento apropiado. Una vez realizado el diagnóstico de anemia ferropénica y de su causa, hay tres modalidades terapéuticas fundamentales. Transfusión de eritrocitos. La transfusión de eritrocitos se reserva para las personas con anemia sintomática, inestabilidad cardiovascular, pérdida de sangre continua y excesiva, cualquiera que sea su origen, y aquellos que necesitan una cirugía inmediata. El tratamiento de estos pacientes está menos relacionado con la ferropenia que con las consecuencias de la anemia grave. Las transfusiones no solo corrigen la anemia de forma aguda, sino que los eritrocitos transfundidos proporcionan una fuente de hierro para su reutilización, asumiendo que no se pierdan por una hemorragia continua. La transfusión estabiliza al paciente mientras se revisan las otras opciones. Tratamiento con hierro oral. En un paciente sintomático con anemia ferropénica establecida suele ser suficiente el tratamiento con hierro por vía oral. Se cuenta con múltiples preparados que van desde sales de hierro simple hasta compuestos complejos de hierro diseñados para su liberación sostenida a lo largo de todo el intestino delgado. Aunque los diversos preparados contienen cantidades distintas de hierro, en general se absorben bien y son eficaces en el tratamiento. Algunos contienen otros compuestos orientados a favorecer la absorción de hierro, como el ácido cítrico. No está claro que los beneficios de estos compuestos justifican su costo. En el tratamiento de la sustitución de hierro se acostumbra a administrar hasta 300 miligramos de hierro elemental al día. Normalmente como 3 o 4 comprimidos de hierro, cada uno con un contenido de 50 a 65 miligramos de hierro elemental.
administrados en el transcurso del día. Lo más conveniente es tomar los preparados de hierro con el estómago vacío porque los alimentos pueden inhibir la absorción de hierro. Algunos pacientes con patología gástrica o cirugía gástrica previa necesitan un tratamiento especial con soluciones de hierro porque la capacidad de retención del estómago puede estar reducida. La capacidad de retención es necesaria para disolver la cubierta del comprimido de hierro antes de la liberación de este. Una dosis de 200 a 300 miligramos de hierro elemental por día debe dar lugar a la absorción de hasta 50 miligramos de hierro al día. Esto sostiene una producción de eritrocitos el doble o triple de la normal en una persona cuya médula funciona bien y con un estímulo apropiado de eritropoyetina. Sin embargo, a medida que aumenta la concentración de hemoglobina, decrece la estimulación por la eritropoyetina y disminuye la cantidad de hierro absorbida. El objetivo del tratamiento de las personas con anemia ferropénica no es solo resolver la anemia, sino también proporcionar depósitos de por lo menos 0.5 a 1 gramo de hierro. Para lograrlo, será necesario mantener el tratamiento durante un periodo de 6 a 12 meses después de la corrección de la anemia. De las complicaciones del tratamiento con hierro administrado por vía oral, lo más frecuente son las molestias digestivas que se dan en 15 a 20% de los pacientes. En estos casos es frecuente que el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos y el estreñimiento provoquen el incumplimiento del tratamiento. Si bien puede ayudar en algo emplear dosis bajas de hierro preparados de liberación sostenida en cierto número de enfermos, los efectos digestivos secundarios son un obstáculo importante para un tratamiento eficaz. La respuesta al tratamiento con hierro varía según el estímulo de la eritropoyetina y la tasa de absorción. El recuento de reticulocitos debe empezar a aumentar en 4 a 7 días posteriores al inicio del tratamiento y alcanza un máximo a la semana y media. Los preparados orales de hierro, con su nombre genérico y notar el comprimido, este peso y el contenido de hierro son estos miligramos. Aquí también en jarabe. Sulfato ferroso 325, 65, 360. 195, 39, 90, 18. Deliberación prolongada 525, 105. Fumarato ferroso 325, 107. 195, 64, 133. Gluconato ferroso 325, 39, 335. Hierro polisacárido 150, 150, 100, 100, 50, 50. La ausencia de respuesta puede deberse a una mala absorción, al incumplimiento terapéutico frecuente, o a un diagnóstico confuso, o un método clínico útil para conocer la capacidad de absorción de hierro del enfermo es la llamada prueba de la tolerancia de hierro. Se suministran al paciente con el estómago vacío 2 comprimidos de hierro y se mide en forma seria el hierro sérico en las 2 horas siguientes. La absorción normal hará que el nivel de hierro sérico aumente 100 microgramos por mililitro como mínimo. Si persiste la ferropenia a pesar del tratamiento adecuado, será necesario cambiar la administración parenteral de hierro. Tratamiento parenteral con hierro. Se puede administrar hierro por vía intravenosa a aquellos pacientes incapaces de tolerar el hierro por vía oral cuyas necesidades son relativamente agudas o que necesitan hierro en forma continua, en general por una hemorragia de tubo digestivo persistente. El uso de hierro por vía parenteral se ha incrementado mucho en los últimos años porque se ha reconocido que la eritropoyetina recombinante induce una gran demanda de hierro, la cual a menudo no es posible satisfacer mediante la liberación fisiológica de hierro de origen reticulante epitelial. Ha sido un motivo de preocupación la seguridad del hierro parenteral y en particular el de hierro externo. La tasa de reacciones adversas graves al hierro externo intravenoso es de 0.7%. Por fortuna en Estados Unidos se distribuyen ya nuevos complejos con hierro como el gluconato férrico sódico y el hierro sacarosa que tienen un índice mucho menor de efectos secundarios. Hay dos maneras de emplear el hierro parenteral. Una consiste en administrar la dosis total de hierro necesaria para corregir el déficit de hemoglobina y proporcionar al paciente depósitos de por lo menos 500 miligramos. La segunda es repetir dosis pequeñas de hierro parenteral a lo largo de un periodo prolongado. Esta última opción es frecuente en los centros de diálisis en los que no es raro que se administre 100 miligramos de hierro elemental a la semana durante 10 semanas para aumentar la respuesta eritropoyética al tratamiento con eritropoyetina recombinante. La cantidad de hierro que necesita un determinado paciente se calcula por la siguiente fórmula. El peso corporal obligatoriamente en kilogramos por 2.3 por 15, que sería una hemoglobina, menos la hemoglobina del paciente, nos va a dejar una resta de 3, 4. Esto se va a multiplicar entonces. La hemoglobina del paciente es pues, gramos por 100 mililitros, más 500 o 1000 miligramos para los depósitos. Al administrar por vía intravenosa el hierro dextrano, uno de los aspectos que deben cuidarse es la aparición de reacciones anafilactoides. Casi nunca surge esta última con los nuevos preparados. Los factores que se han relacionado con una reacción tipo anafiláctica grave son los antecedentes de alergias múltiples o una reacción alérgica previa al dextrano en el caso del hierro dextrano. Varios días después de la infusión de una dosis alta de hierro aparecen los síntomas generalizados entre los que están artralgias, erupción cutánea y febrícula. Estos pueden estar relacionados con la dosis, pero no impiden el uso posterior del hierro parenteral en el paciente.
Hasta la fecha, los pacientes con sensibilidad al hierro dextrano han podido tratarse sin peligro con gluconato de hierro. Si se puede administrar una dosis alta de hierro dextrano, más de 100 miligramos, el preparado debe diluirse en glucosa al 5%, en agua o solución salina 0.9%. La solución de hierro se puede administrar en el transcurso de 60 a 90 minutos en el caso de las dosis altas, o una velocidad de infusión que resulte cómoda para la enfermera o el médico que lo realiza. Al que se recomienda una dosis prueba de 25 miligramos de hierro parenteral. En realidad, la infusión lenta de una dosis mayor de solución de hierro parenteral proporcionará el mismo tipo de señal de alarma temprana que una dosis de prueba independiente. Si al principio de la infusión de hierro aparece dolor precordial, sibilancias, disminución de la presión arterial y otras manifestaciones generales, la infusión de hierro, sea como una solución a dosis altas o con una dosis de prueba, debe suspenderse de inmediato. Otras anemias hipoproliferativas. Además de la anemia ferropénica ligera o moderada, las anemias hipoproliferativas se pueden dividir en 4 categorías: inflamación crónica, nefropatía, deficiencias endocrinas y nutricionales, es decir, estados hipometabólicos, y lesión medular. Después vamos a ver supresión de la eritropoiesis por parte de las citocinas inflamatorias. Por medio de la liberación del factor de necrosis tumoral necrotic factor, y del interferón gamma, las neoplasias y las infecciones bacterianas suprimen la producción de la eritropoietina. La liberación de hierro procedente de las reservas reticuloendoteliales y la proliferación de los eritroblastos, que son unidades formadoras de colonias eritroaceleradoras y unidades formadoras de colonias eritroides, burst forming units and erythroid colony forming units, BFU, CFU. Los mediadores en individuos con vasculitis y artritis reumatoide son interleucina 1 e interferón gamma. Las flechas rojas indican los sitios donde se ejercen los efectos inhibidores de la citocina inflamatoria. Factores de necrosis tumoral, entonces, inhiben a interferón beta, el cual inhibe en la médula los formadores y los eritrocitos. Este también es inhibido por el interferón gamma, y por la interleucina 1 en la artritis reumatoide, por ejemplo. Interleucina inhibe al hierro y la eritropoietina. Y las neoplasias también inhiben a la eritropoietina y hierro, neoplasias y también las infecciones bacterianas. Con la inflamación crónica, la nefropatía o el hipometabolismo, la producción de eritropoietina endógena es deficiente para el grado de anemia observado. En el caso de la anemia de la inflamación crónica, anemia de los procesos crónicos, la médula eritroide responde además de forma deficiente a la estimulación, en parte a causa de defectos de reutilización del hierro. Dada la falta de estimulación adecuada por la eritropoietina, el examen del flujo de sangre verifica solo mostrará algún reticulocito policromatófilo de desplazamiento. En casos de ferropenia o de lesión de la médula ósea, es frecuente observar elevaciones adecuadas de las concentraciones de eritropoietina endógena, y el frotis de sangre periférica en el frotis de sangre periférica aparecerán reticulocitos de desplazamiento. Anemia de la inflamación o infección aguda y crónica. Anemia de la inflamación. La anemia de la inflamación, que comprende infección, lesión hística y trastornos vinculados a la liberación de citocinas proinflamatorias, por ejemplo cáncer, es una de las formas más frecuentes de anemia que se encuentran en la clínica y probablemente la más importante en el diagnóstico diferencial de la ferropenia, porque muchas de las características de la anemia obedecen a un suministro deficiente de hierro a la médula, a pesar de la presencia de depósitos de hierro normales o aumentados. Esto se refleja en el hierro sérico bajo una saturación de ferrina de 15 a 20% y una ferritina sérica normal o aumentada. Las concentraciones séricas de ferritina suelen ser la característica diferencial más importante entre la verdadera anemia ferropénica y la eritropoiesis ferropénica vinculada a la inflamación. Es frecuente que las concentraciones de ferritina se incrementen 3 veces por encima de las basales en presencia de inflamación. Todos estos cambios se deben a los efectos de las citocinas inflamatorias y la hepcidina, la hormona esencial para la regulación del hierro a distintos niveles de la eritropoiesis. La interleucina 1 disminuye en forma directa la producción de eritropoietina en respuesta a la anemia. La interleucina 1, mediante la liberación del interferón gamma por células accesorias, suprime la respuesta de la médula eritroide a la eritropoietina, un efecto que se puede vencer con la administración de más eritropoietina in vitro e in vivo. Además, el factor de necrosis tumoral, tumoral necrotic factor, al actuar por medio de la liberación del interferón gamma por parte de las células del estroma de la médula ósea, suprime también la respuesta a la eritropoietina. La hepcidina, elaborada por el hígado, aumenta en casos de inflamación y suprime la absorción de hierro y su liberación de los sitios de almacenamiento.
El resultado global es la anemia hipoproliferativa crónica, con cambios clásicos en el metabolismo del hierro. La anemia se agrava todavía más por el acortamiento leve o moderado de la supervivencia de los eritrocitos. La inflamación crónica es la enfermedad subyacente la que determina la gravedad y las características de la anemia. Por ejemplo, muchos enfermos de cáncer padecen también anemia, que suele ser normocítica o normocrómica. Por el contrario, los pacientes con artritis reumatoide activa de larga evolución o con infecciones crónicas como la tuberculosis tendrán una anemia microcítica e hipocrómica. En ambos casos la médula ósea es hipoproliferativa, pero las diferencias en los índices eritrocíticos son el reflejo de los existentes en la disponibilidad de hierro para la síntesis de la hemoglobina. En ocasiones los trastornos que se vinculan con la inflamación crónica conllevan también a hemorragias crónicas. En estas circunstancias puede necesitarse una tinción para hierro del aspirado de la médula ósea a fin de excluir una ferropenia absoluta. Sin embargo, la administración de hierro en estos casos corregirá el componente de la ferropenia de la anemia sin modificar el componente inflamatorio. La anemia vinculada a la inflamación o la infección aguda suele ser leve, pero con el tiempo se hace más pronunciada. La infección aguda produce un descenso en la concentración de hemoglobina de 2 a 3 gramos por 100 mililitros en 1 o 2 días. Esto suele estar relacionado en gran parte con la hemólisis de los eritrocitos próximos al final de su ciclo de vida natural. Las fibras y las citocinas liberadas ejercen una presión selectiva contra aquellas células que tienen más limitada su capacidad de mantener la membrana eritrocítica. En la mayoría de las personas esta anemia leve se tolera razonablemente bien y si existen síntomas se deben a enfermedad subyacente. De forma ocasional en los pacientes con cardiopatía preexistencia una anemia moderada de hemoglobina 10 a 11 gramos por 100 mililitros puede acompañarse de angina, intolerancia al ejercicio y disnea. En el cuadro se presenta el perfil eritropoyético que diferencia las anemias de la inflamación de otras causas de anemias hipoproliferativas. Anemia de nefropatía crónica. La nefropatía crónica progresiva suele acompañarse de anemia hipoproliferativa moderada o pronunciada. El grado de anemia guarda relación con la fase de la nefropatía crónica. Los eritrocitos suelen ser normocíticos y normocrómicos. La concentración de los reticulocitos es baja. La anemia se debe sobre todo a la incapacidad de producir cantidades suficientes de eritropoyetina y un acortamiento de la supervivencia de los eritrocitos. En ciertas formas de insuficiencia renal aguda, la correlación entre la anemia y la función renal es más débil. Los pacientes con el síndrome hemolítico urémico aumentan la eritropoyesis por reacción a la hemólisis a pesar de una insuficiencia renal que hace necesaria la diálisis. La poliquistosis renal también tiene un grado menor de deficiencia de eritropoyetina en relación con el nivel de insuficiencia renal. Por el contrario, los diabéticos tienen un déficit de eritropoyetina más intenso con respecto al nivel de la insuficiencia renal. El cuadro diagnóstico de las anemias hiperproliferativas. Pruebas: ferropenia, inflamación, nefropatía, estados hipometabólicos. En anemia, la ferropenia es leve a intensa. En la inflamación leve, nefropatía leve a intensa. Y estados hipometabólicos leves. Volumen corpuscular medio, mean corpuscular volume, pentalitros, 60 a 90, 80 a 90 inflamación, 90, morfología normomicrocítica, normocítica. Sideremia menos de 30, menos de 50, normal. TIBC más de 360, menos de 300, normal. Saturación menos de 10 a 20, normal. Ferritina sérica, microgramos por litro, menos 15, 30 a 200, 115 a 150, normal. Depósito de hierro 0, 2 a 4, 1 a 4, normal. La valoración de hierro proporciona información que permite distinguir la anemia de la nefropatía crónica de otras formas de anemia hipoproliferativa y orientar el tratamiento. Los pacientes con anemia de origen renal suelen tener concentraciones séricas normales de hierro, TIBC y ferritina. Sin embargo, aquellos sometidos a hemodiálisis crónica pueden presentar una ferropenia a causa de la pérdida de sangre por el procedimiento de diálisis. En estos pacientes es necesario sustituir el hierro para lograr una respuesta adecuada al tratamiento con eritropoyetina. Anemia en los estados hipometabólicos. Los pacientes privados de comida, en especial de proteínas, y quienes sufren diversos trastornos endocrinos que disminuyen el índice metabólico pueden presentar una anemia hipoproliferativa ligera o moderada. La liberación de eritropoyetina por el riñón es sensible a las necesidades de O2, no solo la concentración de O2, por tanto en situaciones patológicas como el hipotiroidismo y el ayuno, la producción de eritropoyetina se encadena a niveles más bajos de presión de O2, donde la actividad metabólica y la demanda de O2 disminuyen.
Deficiencias endocrinas. La diferencia de la concentración de hemoglobina entre los varones y las mujeres tiene relación con los efectos andrógenos y los estrógenos sobre la eritropoiesis. La testosterona y los esteroides anabolizantes aumentan la eritropoiesis. La castración y la administración de estrógenos a los varones disminuyen la eritropoiesis. Los hipotiroideos y quienes sufren un déficit de hormonas hipoficiales pueden presentar también una anemia ligera. La patogenia puede complicarse por otras deficiencias nutricionales, ya que la absorción de hierro y el ácido fólico también puede estar afectada por estos trastornos. La anemia suele revertirse con la corrección del déficit hormonal. La anemia puede ser más grave que la enfermedad de Addison según el nivel de disfunción tiroidea y andrógena. Sin embargo, la anemia llega a ser encubierta por la disminución del volumen plasmático. Una vez que se administra cortisol y se sustituye el volumen en estos pacientes, la concentración de hemoglobina puede disminuir con rapidez. La anemia moderada, que aparece como complicación del hiperparatiroidismo, suele deberse a una menor producción renal de eritropoyetina a causa de los efectos renales de la hipercalcemia o por un trastorno de la proliferación de los progenitores eritroides. Malnutrición proteínica. La disminución del aporte de proteínas en los alimentos puede ocasionar una anemia hiperproliferativa de leve o moderada. La prevalencia de esta forma de anemia llega a ser alta en los ancianos. Puede ser más grave en los pacientes en quienes la desnutrición es mayor. En el marasmo, en donde los pacientes tienen carencias tanto de proteínas como de calorías, la liberación de eritropoyetina se altera en proporción a la reducción del índice metabólico. Sin embargo, el grado de anemia puede verse encubierto por la disminución del volumen y se hace evidente con la realimentación. Las carencias de otros nutrientes, hierro, folato, pueden también complicar el cuadro clínico, pero no ser evidentes en el momento del diagnóstico. Las variaciones de los índices eritrocíticos con la realimentación deben propiciar un estudio de excitación del hierro, el folato y la vitamina B12. Anemias en las hepatopatías. En los pacientes con hepatopatía crónica de cualquier origen, puede aparecer una anemia hipoproliferativa leve. El frotis de sangre periférica puede mostrar equinocitos y estomatocitos por la acumulación de exceso de colesterol en la membrana, a causa de la carencia de lecitina, colesterol aciltransferasa. La supervivencia de los eritrocitos se abrevia y la producción de eritropoyetina no basta para compensarla. En la hepatopatía alcohólica puede complicar el tratamiento de otras deficiencias nutricionales. La deficiencia de folato por un aporte insuficiente en la alimentación y la ferropenia por hemorragia y un consumo alimentario insuficiente pueden modificar los índices eritrocíticos. Tratamiento: anemias hipoproliferativas. Muchos pacientes con anemias hipoproliferativas recuperan la concentración normal de la hemoglobina cuando se trata de manera adecuada a la enfermedad subyacente. En aquellos casos en los que no es posible hacerlo, como sucede en los pacientes con insuficiencia renal terminal, cáncer y enfermedades inflamatorias crónicas, es indispensable administrar tratamiento para la anemia sintomática. Las dos formas más importantes de tratamiento son las transfusiones y la eritropoyetina. Transfusiones. Los umbrales de transfusión se deben modificar con base en los síntomas del paciente. En general, los individuos sin enfermedades cardiovasculares o pulmonares graves pueden tolerar concentraciones de hemoglobina superiores a 8 gramos por 100 mililitros y no necesitan intervención hasta que la hemoglobina disminuye por debajo de esa concentración. Algunos pacientes en situaciones fisiológicas más delicadas necesitan que se mantenga su concentración de hemoglobina por encima de 11 gramos por 100 mililitros. Una unidad típica de concentración de eritrocitos aumenta la concentración de hemoglobina a 1 gramo por 100 mililitros. Las transfusiones conllevan ciertos riesgos infecciosos y las transfusiones crónicas pueden producir sobrecarga de hierro. Como dato importante, el empleo generoso de sangre se ha vinculado con aumento de morbilidad y mortalidad, en particular en unidades de cuidados intensivos. Por tal razón, si no se confirma hipoxia ística, es preferible seguir una estrategia conservadora en el empleo de transfusiones eritrocíticas. Eritropoyetina. La eritropoyetina tiene una utilidad particular en las anemias en donde las concentraciones de eritropoyetina endógenas son inadecuadamente bajas, como la nefropatía crónica o la anemia de la inflamación crónica. Se debe estudiar el estado del hierro y completarlo, con el fin de lograr un efecto óptimo de la eritropoyetina. En los pacientes con nefropatía crónica, la dosis habitual de EPO es de 50 a 150 unidades por kilogramo 3 veces a la semana por vía intravenosa. Las concentraciones de hierro son adecuadas, se suele alcanzar niveles de hemoglobina de 10 a 12 gramos por 100 mililitros en 4 a 6 semanas. 90% de estos pacientes reaccionan al tratamiento. Una vez que se ha logrado el objetivo de la hemoglobina, se puede disminuir la dosis de eritropoyetina. La caída de la concentración de hemoglobina en el transcurso del tratamiento con eritropoyetina suele indicar la presencia de una infección o del agotamiento de hierro. La toxicidad del aluminio y el hiperparatiroidismo pueden modificar también la respuesta de la eritropoyetina. Cuando existe una infección interrecurrente, es preferible interrumpir el tratamiento con eritropoyetina y corregir anemia con transfusiones hasta que la infección esté tratada de forma adecuada. La dosis que se necesita para corregir la anemia en los pacientes con cáncer es mayor y llega a 300 unidades por kilogramo de peso 3 veces a la semana, y con ella reacciona solo el 60% de los enfermos.
Se ha demostrado que la mutilación de EPO ocasiona la progresión del tumor, por lo que es importante ponderar con sumo cuidado los riesgos y beneficios de la EPO en los individuos con anemia inducida por quimioterapia y la hemoglobina debe mantenerse de modo que no se necesiten transfusiones. Los preparados de EPO de acción prolongada disminuyen la frecuencia en que deben aplicarse inyecciones. La darbepoetina alfa, una EPO con modificación molecular y carbohidratos adicionales, muéstranos en vida en la circulación 3 a 4 veces mayor que la EPO humana recombinada, lo que permite administrarla cada semana o cada 15 días.